porque has sido fiel como siempre lo eres. Gracias por tanto amor derramado en la cruz. Gracias porque eres fiel y permanecerás siendo fiel por siempre. Gracias, Señor, que nos das a entender, a comprender y a renovar este entendimiento a través del alimento glorioso que es Cristo. Gracias porque se renueva el entendimiento, se transforma el alma y eres tú formado. Gracias por el espíritu de sabiduría y de revelación, según Efesios 1:17, que se alumbren los ojos del entendimiento de cada uno de los oyentes en esta mañana, Señor, y que seas tú expresándote a través de tu servidor aquí, expresándote a ti, y que seas tu Espíritu Santo guiándonos, enseñándonos, ministrándonos y manifestándote en esta mañana, Señor. Te exaltamos, precioso Rey, te exaltamos por siempre. Gracias porque tenemos la mente de Cristo, dice tu palabra, esa mente gloriosa que nos has dado para comprender lo eterno, lo espiritual, aquello que humanamente no se puede comprender. Podemos comprenderlo por la mente de Cristo. Entre mayor manifestación de tu mente, Señor, mayor entendimiento, mayor transformación, mayor renovación, mayor conformación a ti, mayor expresión tuya, Cristo. Gracias porque hablamos palabras de vida y no de muerte, de bendición y no de maldición. Hablamos tu palabra, Señor, y hacemos una correcta división de los pactos. Gracias a que tú nos enseñas. Gracias, llevamos cautivo todo pensamiento de la mente natural a la obediencia a Cristo, en el nombre de Cristo Jesús, derribando todo argumento mental que se levante contra el conocimiento tuyo y de tu palabra, Señor, y de este maravilloso y nuevo pacto. Gracias, precioso Espíritu de Dios, porque glorificas a Cristo, porque siempre nos das ese alimento maravilloso que es Cristo. Gracias, precioso Rey. Gracias por todo, porque este 2025 creemos que todo estará suplido conforme a tus riquezas en gloria. Creemos que no nos hace falta nada y que en ti tenemos plenitud. Ahora necesitamos esa plenitud en el alma, Señor, que notificarle al alma de lo que ya tenemos, que somos totalmente plenos en ti. Gracias, precioso Rey. Gracias, Señor. Gracias por la vida que nos fue impartida, que fue tu vida. Gracias por quitar toda naturaleza de pecado de nosotros y proveernos una naturaleza divina. Gracias por todo, maravilloso Padre, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues bienvenidos, bendecidos en Cristo, cada uno de ustedes. Y ya estamos transmitiendo, Michelle, a través de Fe por Guadalajara. ¿Qué más? Palabra de Fe, Gracia, Jalisco. Pues vamos a darle la más cordial bienvenida a las personas que nos ven a través de estos medios de comunicación, en nuestras páginas Fe Poder Guadalajara y Palabra Fe y Gracia Jalisco, y cada persona que nos ve en las distintas ciudades, poblaciones de aquí de México, cada población, ciudad, estado, cada persona que nos ve también nos va a ver de manera diferida a través de estas páginas de Sudamérica, Centroamérica, de los Estados Unidos, Norteamérica. Gracias a cada persona que se conecta para ser edificado y compartir la palabra, cada persona que se conecta de acá de los Estados Unidos, de Chile, de Colombia, un abrazo para ustedes, y cada persona que nos vaya a ver de manera diferida. Muy bien, pues vamos a continuar con el tema que se llama Análisis al libro o la carta, análisis carta a los Hebreos. Pero entendemos ahora que es un libro. Vamos a Hebreos capítulo 6, versículo 17 al 20. Dice así la palabra: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad o incambiabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos
de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor. Sabía que ya no existe ese velo de diferencia para poder entrar al lugar santísimo donde Cristo entró por primera vez, por única vez y para siempre. Dice la Biblia que se rasgó el velo. ¿Sí sabía que se rasgó el velo? La diferencia que había entre el lugar santo y el lugar santísimo. Lugar santo nada más entraban los sacerdotes. Lugar santísimo el sumo sacerdote una vez al año, y no sin sangre de animalitos. Y por último, dice la palabra, bueno, ahorita lo vamos a ver más adelante, que el velo se rasgó de arriba hacia abajo, lo que quiere decir que todo dependió de Dios, que se propiciara el lugar o la entrada o el acceso directamente a la presencia del Dios Altísimo, de tal manera que ahora nos hizo su templo, nos hizo su tabernáculo, nos hizo el lugar donde Él habita. Somos la iglesia de Cristo. Muy bien, pues saludamos a todos los que están conectados, al pastor Federico Lara, de acá de Portland, Oregon, a la hermana Marta Santos Melendres, acá que nos ve también acá de Jalisco, a Brenda García, y todos los que están o se vayan a conectar son bienvenidos. Un abrazo para ustedes, y creemos porque vaya a ser de edificación para ustedes. El ministro acá, Ricardo Avilés, desde Rancagua, Chile, también le enviamos un saludo, y los hermanos acá también que nos ven de Portland, también de manera directa, diferida, ahí con la congregación del pastor Federico Lara, que el día de ayer tuvo una muy buena enseñanza, para que si usted tiene oportunidad de verla, ahí la compartimos a través de estos medios de comunicación, que es Palabra de Fe y Gracia Jalisco y Fe y Poder Guadalajara. Bueno, la idea esencial de analizar el libro de los Hebreos es que nos dé Dios, el Señor, una seguridad. Bienvenido, Salvador. Una seguridad plena y total de la supremacía de Cristo sobre todas las cosas. Si Cristo fue superior a todo, significa que ahora incluso es superior a las circunstancias adversas que podamos estar pasando o hayamos pasado. Vaya, 2024 no fue un año maravilloso y de gloria para mí. Sin embargo, podemos decir que Cristo siempre estuvo presente, siempre fue mi ayudador, siempre me libró de las circunstancias adversas, y ese es el gozo que podemos tener en el Señor. A pesar de las circunstancias adversas, a pesar de los bombardeos mentales, toda nuestra lucha, cuando habla en Efesios 6, la lucha contra principados, potestades, etcétera, literalmente no se refiere tanto a demonios, sino se refiere más a ideas que tenemos en la mente, bombardeos mentales. Es lo más. Yo siempre he dicho que Satanás no tiene, o por lo menos lo he comprendido en los últimos tiempos, que Satanás no tiene nada en nosotros como iglesia de Cristo. Así como Jesucristo dijo, Él no tiene nada en mí, Él no tiene nada en nosotros. El único problema es si puede, a través de un sistema que fue pervertido, el sistema del mundo que fue contaminado, si puede meter ideas, conceptos basados en la debilidad mental que podamos tener en algún momento dado, es decir, no la madurez en Cristo. Un inmaduro en Cristo regularmente va a tener ese problema de debilidad mental, y ahí es donde puede meter esas ideas, conceptos Satanás, como dice en la segunda carta de los Corintios capítulo 11. Si Eva fue sugestionada, así también nuestros sentidos pueden ser extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. ¿Sabía? Vamos a la segunda carta de los Corintios capítulo 11, nada más para ver esa idea. La única influencia que puede tener él es a través del sistema del mundo. Satanás, a través del sistema del mundo, puede meter ideas, y luego, una vez que mete las ideas, ¿qué cree que pasa? Una vez que mete las ideas, el ser humano prácticamente se rinde a esas ideas, y cuando alguien se rinde a esas ideas, entra en lugar de fe, temor, y el temor siempre lleva consecuencias. 2025 vamos a estar hablando, que para mí en lo personal, les soy sincero, algunos conceptos calvinistas que han afectado a los hijos, algunas ideas calvinistas que ya lo les voy a hablar
acerca de los 5 puntos calvinistas y por qué en cierta manera ha afectado a muchos hijos de Dios, porque ha dañado el calvinismo, en sí la doctrina del calvinismo. Pues para mí en lo personal tienen algunas cosas ciertas, pero otras totalmente erradas, y que ha afectado la mentalidad de los hijos, por lo cual yo considero que muchos hijos yo considero, basado en la palabra de Dios obviamente, que muchos hijos de Dios han muerto a causa de eso, físicamente hablando, obviamente, ¿no? Hablando físicamente hablando. Entonces, segunda carta a los Corintios 11, versículo 1, ojalá me toleraran un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios. Pues os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, es decir, Cristo. Estamos unidos a Él, para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Pero temo, y aquí viene el temor del apóstol Pablo, mire, ese sí tenemos que tomarlo en consideración. Pero temo, era un temor que tenía el apóstol Pablo de que fuesen desviados de la verdadera fidelidad a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. ¿Cómo cree que engañó a Eva? Para que muriera espiritualmente. ¿Cómo cree que engañó a Eva? Igual que como puede engañar a muchos creyentes en la actualidad. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad ¿a qué? A Cristo. ¿De qué manera van a ser? Todavía no vayamos al otro, por favor. ¿De qué manera la serpiente? Cuando hablamos de la serpiente, pues estamos hablando de ese personaje de la antigüedad, que según Apocalipsis la serpiente antigua era Satanás, el diablo, ¿ok? Sin embargo, ¿qué es lo que puede ser sugestionado en un hijo? Bueno, los sentidos, la mente, los conceptos e ideas que pueden haber en el sistema del mundo, pues diferentes tipos, desde religiosidad, legalismo, humanismo y muchas cosas más. Puede ser sugestionados vuestros sentidos, ¿ok? De alguna manera sean extraviados. El problema es que cuando los sentidos son extraviados, van a ser extraviados de la fidelidad a Cristo. En otras palabras, puede sacarnos de tener un concepto acerca de lo que es Cristo, un concepto de lo que nosotros tenemos de Cristo. Es decir, ahora en lugar de estarnos alimentando de Cristo, nos podemos alimentar de otras ideas. Todo esto engañó a Eva. ¿Cómo la engañó? Pues con palabras. ¿Estamos de acuerdo que con palabras engañó a Eva? ¿Sí o no? Entonces las palabras son tan trascendentales para este 2025. Van a ser tan trascendentales las palabras que usted oiga, porque de las palabras que usted escuche puede entrar o una seguridad, tanto seguridad de salvación, seguridad de larga vida sobre la tierra, seguridad de sanidad en sus cuerpos, seguridad de salud divina, seguridad de permanecer muchos años sobre la tierra, seguridad de lo que Cristo ha hecho, seguridad de quiénes somos en Cristo, etcétera. ¿Okay? Seguridad financiera, de que todo va a estar suplido conforme a sus riquezas en gloria. Va a depender de las semillas que sembremos nosotros. Si no, váyase a Marcos capítulo 4 o Mateo 13 y lea la parábola del sembrador. Lo que sembremos nosotros es lo que vamos a en un momento cosechar. Ahora, las cosechas que regularmente Gálatas 6:7 nos habla de ese tema. Dios mío, me estoy saliendo del tema, pero bueno, vamos a Gálatas 6:7 antes de regresar a 2 Corintios 11:3. No se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, ¿qué dice? Eso también va a cegar. Y luego viene el versículo 8. Porque el que siembra para la carne, ¿qué es lo que va a cosechar? Corrupción. Y la palabra corrupción, ¿qué cree que significa? Destrucción repentina. ¿Sí? O sea, las ideas, los conceptos que yo tengo acerca de Dios van a ser tan trascendentales en este 2025. Porque el que siembra para la carne, ¿qué es sembrar para la carne? Muchos le atribuyen a obras de la carne. Sembrar para la carne, según el concepto de Gálatas, es sembrar la ley mosaica. Es sembrar que usted tiene que vivir por obras. ¿Sabía que ese es el concepto de la ley,
de Gálatas, que los judaizantes llegaban a intervenir con los hijos de Dios. Creyentes no judíos, es decir, iglesia gentil, llegaban a querer judaizar y meterle la ley de Moisés para decirle: ahora tienes que vivir por tus obras y no por el espíritu de vida que usted ya porta, no por la gracia maravillosa, no por entendiendo la justicia, no entendiendo la obra terminada de Cristo. Ahora usted tiene que vivir por obras. Entonces, sembrar para la carne significa sembrar lo natural. La ley era una palabra natural para guiarles a Cristo, ¿sabía? La ley nunca fue para perfeccionar el espíritu de los seres humanos, no iba para el espíritu, iba para la carne, ¿sí? Iba para la carne la ley. ¿Por qué para la carne? Darles un entendimiento en la mente natural de ellos que iba a venir un Mesías, para que ellos ejercieran una fe natural en aquel que habría de venir. Ese era el asunto de la ley: mostrar el carácter perfecto de Dios y guiarles como el ayo. Gálatas 3:26, por ahí no vamos para allá, no vamos a ir, pero Gálatas 3:25, 26, 27 dice que era el guía, el ayo para llevarnos a Cristo. Era el esclavo que nos llevaba al maestro, era el esclavo que nos llevaba a la vida, pero no era la vida en sí. La vida no estaba en la ley mosaica, la vida está en Cristo. Entonces, el que siembra para la carne, ¿qué es lo que va a cosechar? Corrupción. Y le vamos a cambiar el tema, por favor. No va a ser el libro de los Hebreos. Ok, continuamos con la madurez de los hijos. Tema número 3. Pero ahora vamos a ver qué es lo que sembramos para efectos de poder madurar y qué es lo que sembramos para efectos de mantenernos niños. Pues hay dos tipos de palabras que usted puede sembrar, o tres tipos podemos decir: lo que es de Cristo, el alimento que es Cristo, la correcta división de los pactos, hablando de la ley del espíritu de vida, de la gracia, la justicia, el reino eterno, el propósito eterno, etcétera. Y existe la otra palabra donde usted mezcla ley con gracia. ¿Okay? Si usted mezcla ley con gracia, póngase tan sencillo como: ¿qué pasa con uno que mezcla ley y gracia? Gracia y ley, o la gracia con la ley. Es como si usted tuviera la sustancia activa, comprara una pemprocilina de 1200 unidades. ¿La ha probado esa? ¿Sí la han probado, la 1200 inyectada en su pompa? Dios mío, es dolorosísima. Yo me la he inyectado, y cuando me la inyecto digo: ¡ah, qué rico dolor! Hay gente que no le gustan las inyecciones, a mí me encantan las inyecciones. Bueno, es más eficaz, pues, para que me entiendas. Y andar toda la vida tomando pastillas y, bueno, pero bueno, independientemente de eso, mientras no tengamos una mente perfecta como la de Cristo, todavía nos vamos a inyectar de vez en cuando. ¿Estamos de acuerdo? Yo creo en la salud divina. Yo creo en la salud divina. Salud divina significa que no se tenga que enfermar menos. Yo creo en la salud divina. Entonces, pero no quiero recordarle a mi mente cuestiones de ahí, pues. No quiero recordarle a mi mente ahorita, pero yo creo en la salud divina. Es decir, el evangelio debe producir, porque es vida y medicina, según Proverbios capítulo 4, del 20 al 22. Dice que la palabra es vida y medicina. Hijo mío, está atento a mis palabras. Pon tus oídos en mis razones, no se aparten de tu boca. Guárdalas en medio de tu corazón. ¿Por qué? Porque esas palabras de Dios son vida. Porque es la palabra de Cristo, Cristo mismo, el que es la vida. Y si usted come Cristo, ¿qué va a comer? Vida. Ahora, ¿para qué? Si usted ya tiene la vida en el espíritu, porque es hijo de Dios, ¿en qué va a producir entonces la palabra una vez que usted es hijo? ¿Dónde va a producir la vida? Pues en la mente, en la mentalidad, en el alma, y va a producir vida por consecuencia en su cuerpo. Porque el principal problema de la humanidad es la mentalidad que posee y en la cual opera de acuerdo a los conceptos del mundo. Ese es el problema. ¿Por qué personas, y ahora sí vamos a decir, por qué personas mueren antes de tiempo? Por los conceptos mentales que tienen acerca de Dios, por los conceptos mentales que tienen de la palabra, por las ideas y las doctrinas cerradas que se han metido en la mente. ¿Entendemos? Nosotros no somos los perfectos que lo sabemos todo, pero por lo menos entendemos algo que nos va a dar vida, Cristo. ¿Me entiende? Pero cuando ya se empieza a mezclar gracia con ley,
Es como si usted agarra una pemprocilina de 1200 y se quiere aliviar rápido y la combina con la mitad de agua destilada y la mitad con la sustancia activa de 1200 para que le sobre y le alcance para otra inyección. ¿Irá a ser el mismo efecto? Por obviedad no. Eso pasa cuando mezcla gracia con ley, no surte el efecto. Es lo mismo. Es lo mismo. Por eso de ahí la importancia de lo que sembramos. Sembramos como una semilla de la palabra de Dios. ¿Qué sembramos? Combinación de pactos, ley, en lugar de sembrar lo que Cristo hizo por nosotros, entender el consumado, alimentarnos de esa información que requiere, ese conocimiento que requiere el alma. ¿Qué necesitamos? ¿Qué es lo que sembramos para 2025? Es lo que vamos a cosechar. Y es lamentable decirlo, ¿no? A veces. ¿Por qué echarle la culpa a Dios cuando un hermano muere? Y vamos a hablar de hermanos, no vamos a hablar del mundo. ¿Qué pasa cuando un hermano, hijo de Dios, se muere antes de tiempo? Es porque sembró semillas. Que esa palabra, porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción. Corrupción significa destrucción repentina. Eso significa en el griego, ¿sabía? Corrupción significa destrucción repentina. Mas el que siembra para el Espíritu, ¿qué va a cosechar? Los efectos de la vida eterna que ya portamos en el Espíritu. Pero la vida eterna, ¿dónde? En las otras dos partes de nuestro ser, alma y cuerpo. La vida eterna, ¿cuánto sé que ya la poseemos en el Espíritu? Ya somos hijos de Dios, Cristo habita en nosotros, estamos unidos al Espíritu de Cristo, tenemos la naturaleza divina, somos el templo del Espíritu Santo, el tabernáculo de Dios, Dios habita en nosotros, la plenitud de la deidad habita en nosotros, etcétera, porque es Cristo en nosotros. Somos perfectos, santos y justos, aunque su alma esté cochambrosa a veces. De todos en algunas ocasiones, ¿sí o no? Y no piense cosas malas, digo cochambrosas en que todavía piense cosas, no puedo, no la voy a hacer, me van a correr el trabajo, ¿qué voy a comer? Y de algo me tengo que morir. O sea, esa es corrupción del alma, ¿no? Entonces el que siembra para la carne, ¿qué va a cosechar? Corrupción, destrucción repentina. Pero el que siembra para el Espíritu va a cosechar todo aquello que pertenece a la vida eterna. ¿Sí entendemos? Mire, yo soy muy observador en lo que yo oigo, en lo que yo escucho por internet, porque yo escucho palabra de todo tipo de semilla. Escucho a los legalistas. ¿Por qué? Porque los tomo de ejemplos para ver lo que están enseñando con la finalidad de poder poner ejemplos, ¿sí? Escucho a los judíos mesiánicos cuando dimos el tema de raíces hebreas, en contra de raíces hebreas, obviamente, no estamos a favor de las raíces hebreas. Ahora que hablemos en contra del calvinismo, pudiera haber conceptos calvinistas en usted, posiblemente, porque lo he detectado en algunos de verdad presente, he detectado que tienen sumergido el calvinismo ahí. Y va a salir rebotando, pero ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Si hay algunos hermanos calvinistas que por alguna situación les está afectando y se están saliendo del evangelio, mejor se van al mundo, porque uno de los puntos calvinistas es la cuestión de la predestinación o la soberanía arbitraria de Dios. Dios eligió a unos para ser salvos soberanamente, y eligió a otros para irse al infierno. Imagínense. En los casos más extremos llegan algunos neocalvinistas o no calvinistas diciendo que Dios lo dispuso todo para los hijos, a tal grado que les designó a Satanás para que los educara. Dios mío. ¿Usted cree que nosotros necesitamos educación de Satanás cuando ya tenemos la palabra? Por eso le digo, si dice, es que Dios, todo está en las manos de Dios, Dios hasta Satanás lo usa para el beneficio de los hijos. Esa es una mentira. Dios no usa a Satanás, no necesita a las tinieblas para enseñarnos ni para educarnos. Él tiene su palabra, Él tiene a Cristo, Él tiene el Espíritu de Dios que nos enseña. Él es el maestro. Nunca nos va a enseñar con las tinieblas, ni nunca va a usar a Satanás para enseñarnos. ¿Entendemos? Entonces, la situación de que el calvinismo, eso ha afectado, ¿sabía?, al pueblo de Dios.
ha afectado, bueno, no estoy hablando de ningún ser humano, estamos de acuerdo, de ningún pastor, ni de ningún, no quiero dañar el concepto, la idea de un hermano que tenga ideas calvinistas, pues no es mi idea, son mis hermanos en Cristo, los amo, me los puedo encontrar, los voy a abrazar, pero no voy a abrazar su doctrina, ¿sí? Entonces ha llegado a tal grado la doctrina del calvinismo que dice que Dios predestinó a unos para irse al infierno y que predestinó a otros para ser salvos. En otras palabras, unos se van a ir porque Dios es soberano, unos son salvos y otros no son salvos porque Él lo designó, pues. ¿Sabe lo que ha ocasionado a los calvinistas o hermanos calvinistas eso? Que como ellos están fallando continuamente en la transformación del alma y siguen pensando cosas cochambrosas, ¿qué cree que dicen ellos? Pues yo creo que soy de los predestinados a irme al infierno, mejor me alejo de la congregación y me voy al mundo, porque sigo pensando cosas malas. Y si sigo pensando cosas malas, a lo mejor yo no era de los elegidos para ser seleccionado para salvación, y mejor se salen del evangelio y se sienten perturbados. El calvinismo tradicional regularmente no evangeliza, porque dice: ¿para qué evangelizo al mundo si yo no voy a ser quien Dios predestinó para ser salvos? ¿Para qué evangelizo? Dios los va a traer solitos a la iglesia, a donde nos congregamos como iglesia. ¿Entiende los errores garrafales? Pero lo más garrafal que yo le veo, no sé si es que el calvinismo o no calvinismo, que creen que Satanás es un instrumento que Dios usa para el beneficio de los hijos. Imagínense, Dios usando las tinieblas para los hijos, porque Dios es soberano y Dios en su soberanía decidió crear a Satanás y usarlo como un instrumento para educar a los hijos. Dios mío. Y ahí se van cositas peores. Dios hasta la enfermedad la usa para el bien de los hijos. Dios mío, ¿de dónde sacan esa aberración? No es aferración, es aberración. Ahora, que usted quiera aprender con enfermedades no es rollo de Dios, es su problema. Es que la enfermedad creo que me acerca más a Dios. Bueno, pues erradamente usted tuvo que llegar al extremo de una enfermedad para poder acercarse a Dios. Es problema de usted, no problema de Dios. Él quiso educarlo y que se acercara a Él a través de su palabra y el Espíritu Santo guiándonos. Él no quiso usar la enfermedad, usted decidió en la enfermedad acercarse a Él. Esto está en contra de muchos, pero bueno, ¿qué puedo hacer? Más que hablar una verdad que tenemos plenamente conviccionado acerca de un Dios maravilloso y bueno, 100% bueno. Entonces imagínense, la verdad es que mucha gente así decide: que Dios me enseñe con enfermedades y con pruebas y con sufrimientos. Yo decidí que Él me enseñara con su palabra, y cuando lleguen los sufrimientos, las pruebas y las aflicciones o las enfermedades, las echo fuera en el nombre de Cristo Jesús. ¿Sí sabía? Por eso es importante qué semilla vamos a sembrar. Para la carne, ley que va a crear ¿qué? Destrucción repentina en los hijos. Y ahora se preguntará, entonces ahora sí se pregunta: bueno, ¿por qué el Filigonio tuvo que morir antes de tiempo? ¿Y por qué el Anastasio se murió? ¿Y por qué se nos fue la Paquita del barrio? No, ese no ha muerto, ¿va? Dios mío, pobre Paquita, hasta ella la metí. No, se nos fue, no sé si era hermano Leonardo Daniel, se nos fue. Un cantautor argentino, creo, ¿no? Si mal no recuerdo. Se nos fue Leo Dan. Sin embargo, yo le puedo decir que todo depende de las semillas que sembremos. Es lo que vamos a cosechar. ¿Puede traer usted diversidad de semillas? Bueno, pues es normal que traiga diversidad de semillas. El problema es qué semilla vamos a estar sembrando aquí en adelante. No importa la semilla que usted ya haya recibido. ¿Qué semilla voy a empezar a sembrar? Entonces todo lo que siembra para el Espíritu, todo aquello que proviene de Cristo, del Espíritu, va a cosechar vida eterna. Los efectos de la vida eterna es que usted pueda también tener, esa vida eterna pueda impactar su cuerpo. ¿Entendemos? Puede impactar su cuerpo.
Por eso le digo, vamos a hablar del tema del calvinismo, con todo respeto a nuestros hermanos los calvinistas, pero vamos a tener que hablar de ese tema por causa de que muchos hijos en cierta manera no pueden disfrutar la vida abundante y eterna y abundante que Cristo ya proveyó. No la pueden disfrutar. Y mi deseo para 2025, mi deseo, y creo que es el deseo del Señor, que ni un creyente en Cristo muera antes del tiempo indicado por Dios. Ahí viene otro problema. ¿Cuál es el tiempo indicado por Dios? Los 40, los 50, los 60, pastor. O como muchos dicen, y como dijo David, no sé si en el Salmo 89, que estaban viviendo el pueblo de Israel, entre los más robustos estaban entre 70 y 80, algo así, ¿no? Ese no es un parámetro para decir que yo tengo que vivir como el pueblo de Israel, que no tenía a Cristo y era pecador por naturaleza. David lo dijo entre un pueblo rebelde, pecador por naturaleza, que estaba muriendo antes de tiempo, dice, y entre los más robustos 80. Y sabe que gran parte del pueblo cristiano se basó en eso para decir, pues yo tengo que vivir 80. Váyase a los 80. Yo no me voy a ir menos de los 100. ¿Sabía que eso suena a jactancioso para muchos? Pero yo confío que mientras yo me mantenga en su propósito eterno y sea Cristo expresándose a través de mí, no tengo por qué morir antes de tiempo, excepto que le empiece a meter semillas de corrupción, esas semillas para la carne que no son la palabra de Cristo, esas semillas que le dicen a usted, pues Satanás es un instrumento de Dios y pues Dios lo puede usar para educarlo con una enfermedad. ¿Sabe que también dicen que lo puede educar? ¿Por qué? Porque hermano, ve el aguijón de Pablo, hermano, que era una enfermedad. ¿A dónde dice? Ese es el problema, pues. ¿A dónde dice que el aguijón de Pablo era una enfermedad? Segunda carta a los Corintios 12:7. Ahí dice que era un mensajero de Satanás, no dice que era una enfermedad. Y si lo lee en el griego dice que es un ángel de Satanás. Segunda Corintios 12:7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue a un aguijón en mi carne, un mensajero. ¿Qué es el aguijón? ¿Una enfermedad o un mensajero? Pues decídanse. ¿Y qué es un mensajero? Léalo en el griego y le va a decir que es un ángel. Esa palabra mensajero significa ángelo en el griego, es decir, un ángel de Satanás, para que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Y eso literalmente significa para que el ministerio del apóstol Pablo no sobresaliera. Obviamente le fue puesto un aguijón, y el aguijón era un ángel de Satanás. ¿Qué hacen los ángeles? Mensajeros. ¿Qué hace un ángel? Da un mensaje. Entonces, ¿a través de quién da el mensaje el ángel? Regresamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 2, donde nos quedamos. Por eso le digo, las semillas que sembremos es la madurez espiritual que vamos a lograr en Cristo. O las semillas que sembremos son aquellas que nos van a mantener niños, frágiles y temerosos, que no sabemos si vamos a vivir o vamos a morir en 2025. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 2 y versículo 3. Versículo 3. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, y vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad. ¿Cómo van a ser extraviados los sentidos? Su alma, sus pensamientos, ¿cómo van a ser extraviados de la sincera fidelidad a Cristo? ¿Se ha dado cuenta? Lo que está en contra de Cristo, todo lo que es anticristo siempre va a extraviar sus sentidos. Todo lo que está en contra de Cristo. Ahora, ¿qué es lo que está en contra de Cristo? Leamos el versículo 4. ¿Cómo le va a llegar? ¿Cómo la serpiente engañó a Eva? Con palabras. ¿Cómo va a ser engañado usted? Pues si alguno viene predicando a otro Jesús. ¿Se da cuenta? Si uno viene predicando a otro Jesús del que hemos predicado, o si reciben otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, dice, bien lo toleras. En otras palabras, ¿cómo van a ser extraviados los sentidos de la fidelidad o sincera fidelidad a Cristo? Cuando usted escucha que predicaciones de otro Jesús, otro espíritu y otro evangelio.
¿Se ha dado cuenta? Eso va a extraer ¿qué? Y la manera de pensar va a producir o vida o muerte en sus cuerpos. Vida o muerte en sus cuerpos va a depender de la manera que usted piensa y de la manera que lo que ya aporta en el espíritu se lo lleve a notificarle a esa mente, a esa mentalidad. ¿Ha escuchado la frase que el pez muere por su propia boca? No tanto es bíblico, pero ¿qué crees? Es una realidad. Puede estar conviccionado en la realidad de Cristo que ya aporta y que puede impactar su cuerpo, como puede estar conviccionado en dudar acerca de la sincera fidelidad a Cristo. Cuando habla de la sincera fidelidad a Cristo, significa que sus sentidos están direccionados específicamente a que Cristo es fiel. Y alguien fiel nunca va a fallar. Entonces, ¿qué pasa cuando el Filigonio y el Anastasio se nos fueron en 2024? ¿Falló Dios? ¿O falló las semillas o los conceptos que tenía en su mente y en su corazón esa persona? ¿Qué fue lo que lo llevó a la muerte y no salir de una enfermedad? Las semillas que sembró, porque el que siembra para la carne va a cosechar destrucción repentina, corrupción. Es bien trascendental esto, trascendentales. Y todo comienza muchas veces también por entender la bondad de Dios. Si no se comprende una bondad de un Dios 100% bueno, es uno de los indicadores de que alguien se nos va a ir antes de tiempo y vamos a tener que echarnos un café y espero que hagan un buen menudo. Bueno, por lo menos pozole, ¿no? No se crea un café, porque el pozole no me gusta mucho. ¿Es drástico lo de estas cosas? Claro. Claro que es drástico. Pero ¿qué cree? Va a producir vida en ustedes, si lo capta. Si no lo capta, pues siga mezclando palabras ahí que de otro espíritu, de otro evangelio, de otro Cristo. Crea que Cristo es una religión y diga, es que Jesucristo es una religión más. Siga creyendo y combinando gracia con ley y se van a producir resultados. Nosotros no estamos matando a nadie, la gente muere por lo que cree y por lo que habla. ¿Por qué? Porque de la abundancia el corazón habla. Que hay en nuestro corazón es lo que va a producir palabras. Y bueno, vamos ahora sí a la palabra, segunda carta de los Corintios 11 versículo 4. Entonces, estamos hablando que la predicación son palabras que usted va a escuchar, ¿sí o no? La predicación son palabras que usted va a escuchar. Ahora, ¿qué era lo que estaban escuchando los corintios? Por lo cual Pablo les dijo que iban a ser extraviados sus sentidos. Bueno, vamos al versículo 4. Pienso que nada ha sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Entonces Pablo comparándose con ¿quién? Con los apóstoles que estaban combinando pactos, es decir, Pedro, Jacobo y Juan, los llamados de la circuncisión. Versículo 6, pues aunque sea tosco en la palabra, no soy en el conocimiento, en todo y por todo se los he demostrado. ¿De qué se trataba entonces? Que Pablo tenía un conocimiento más excelente que el conocimiento de lo que predicaba Pedro y Jacobo. ¿Entendemos eso? Y más adelante, dice, versículo 13, sigue hablando de personas de las cuales usted puede recibir semillas que son palabras. Versículo 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como qué. Entonces va a encontrar a cristianos hablándole palabras, ¿sí? ¿Sí o no? Pero el asunto es que no son ellos, sino es alguien que está detrás de ellos. Porque no es maravilla, dice el versículo 14,
Porque el mismo Satanás se disfraza como ¿qué? Ángel de, otra vez la palabra ángelo. ¿Qué fue lo que le fue dado al apóstol Pablo? Como aguijón, un ángel mensajero de Satanás. Lo que quiere decir que puede haber ángeles de Dios y ángeles de quién. ¿Ángeles de Satanás, sí o no? ¿Sí puede haber ángeles de Dios y ángeles de Satanás? Entonces Satanás se disfraza como un ángel de qué? ¿Por medio de qué se maquilla? Por medio de palabras que salen de ministros o falsos apóstoles. Ahora, aquí estamos diciendo que no son salvos esos apóstoles, no, sino aquí está hablando el apóstol Pablo específicamente lo que ellos están hablando, que pueden extraviar los sentidos de los hijos, lo que ellos están hablando. Por eso no se maravilla que el mismo Satanás se disfrace como ángel de luz. ¿A través de quién? De esos apóstoles que hablan ¿qué? Palabra, otro Jesús, otro Espíritu y otro Evangelio. ¿Entendemos? Que nadie diga que se murió porque Dios se lo quiso llevar antes de tiempo. Esa es una mentira, es un fraude. Cuando alguien le dice que Dios se quiso llevar antes de tiempo, lo están fraudeando, le están mintiendo, no le están diciendo la verdad. ¿Entendemos? Muy bien, pues saludamos a la hermana Claudia, la ministra acá de Colombia, Claudia Espinosa. Un saludo, hermana, un abrazo para usted y su familia y para su ministerio en Cristo Jesús. Ok, entonces, ¿cómo se disfraza Satanás? A través de ministros, falsos apóstoles que le hablan de otro Jesús, otro Evangelio y otro Espíritu. ¿Sí? Si quiere poner como una referencia otro Evangelio, es aquel que mezcla gracia con ley. ¿Sí? Y más adelante seguimos leyendo para que entienda esto. Versículo 15, nuevamente nos lo ratifica. Así es que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de ¿qué? De justicia, que es igual ministros de Cristo, cuyo fin será conforme a ¿qué? ¿Habrá un resultado de las palabras que hablen esos ministros? Sí, su fin será conforme a sus obras. Se va a manifestar y se va a hacer evidente ese tipo de ministros. Y los resultados de ese tipo de ministros usted los va a encontrar aquí mismo. Aquí mismo lo va a encontrar. Estamos hablando de un disfraz de un ángel de luz que habla palabras. Satanás ya no tiene nada en nosotros. O sea, no puede Satanás venir a perjudicarme físicamente hablando, ni espiritualmente hablando, ni en el alma si yo no lo permito. Lo único que sí pudiera afectar en el alma, que usted escuche otras palabras, otras semillas y que puedan afectar su vida espiritual. Bueno, ya no su vida espiritual porque usted es espíritu renacido, pero sí su vida en la que, vaya, el cuerpo donde porta la vida de Cristo. A mayor expresión de Cristo debe haber mayor vida eterna manifestada en nuestros cuerpos, obviamente, porque las palabras son vida y medicina a todos aquellos que la oyen. Así dice Proverbios 4, del 20 al 22. ¿Ok? ¿Entendemos eso o no lo entendemos? Y siguiendo con lo mismo, versículo 22, ¿quiénes eran esos ministros que se disfrazaban como ministros de justicia y que eran Satanás como ángel de luz obrando a través de ellos? Dice el versículo 22, por favor, ¿son hebreos? Ahí está una respuesta. Yo también, dice Pablo. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. O sea, lo que quiere decir que era gente que estaba combinando los pactos, alterando la gracia. ¿Sí? Versículo 23, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. O sea, ¿eran ministros de Cristo esas personas? ¿Y por qué les habló falsos apóstoles? ¿Por qué? Porque venían a judaizar a la iglesia gentil, porque venían a inmiscuirse aquellos que habían sido salvos por gracia, habían recibido por medio de la fe esa gracia maravillosa, la salvación, la justificación, y ahora estaban estos queriendo meter ¿qué? La alteración de la gracia, la combinación de los pactos. Por eso les llamó ángel de luz, queriendo meter la ley. Ahora, debemos de ser claros, ¿la ley fue buena para su tiempo? Sí. ¿La Dios le envió Dios? Sí.
Pero para ahora, para usted la ley no es buena, porque entonces estaría sembrando semillas que van a producir corrupción, destrucción repentina, porque usted va a querer, va a tener en menor estima la obra de Cristo, y va a creer usted que por sus buenas obras usted va a ser justificado y se va a ganar la vida eterna y va a lograr todo aquí en la tierra por sus buenas obras, y sin entender el consumado y la obra perfecta de Cristo. Es más, alguien que dice que va a vivir por sus obras está rechazando, está cayendo de la gracia, como dijo el apóstol Pablo, está disminuyendo de un nivel superior que es la gracia, está disminuyendo a un nivel inferior. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuvieran locos. Yo más, dice, o sea, si eran ministros de Cristo, en trabajo más abundante, y luego dice Pablo, en azotes, inúmeros, en cárcel, en peligro de muerte, todo lo que pasó el apóstol Pablo. 3 veces he sido azotado, es el 25, con varas, apedreado, todo lo que pasó el apóstol Pablo, lo que padeció por causa del evangelio, en trabajo, en fatiga, en desvelos, en hambre, etcétera. Ahora viene el versículo 29, clásico, que usted tiene que comprender, que dice el versículo 29, ¿quién enferma y yo no enfermo? Traducción o versión Reina Valera 60. ¿Pablo estuvo enfermo o es una incorrecta traducción? ¿Sabía que la Biblia no se escribió el Nuevo Testamento en español? En castellano. Los monjes Reina Valera tradujeron el texto Textus Receptus de Erasmo de Rotterdam, que había recopilado manuscritos del siglo XI, XII por allá, y se le llamó el texto recibido de Erasmo de Rotterdam, un holandés, por allá en 1500 y feria, y eso lo tomaron en consideración para traducir la primera Biblia, que se llamó la Biblia del Oso. Eran monjes españoles, y de ahí viene la Reina Valera 60. Pero ¿quién enfermo y yo no enfermo? Pues no creo que sería bueno como analizarlo en el idioma griego, por lo menos irme a otra traducción para entender. Si Pablo estuvo enfermo, ¿quién no se debe de enfermar entonces? Mucho cristiano piensa así, y no lo digo con el afán de criticar, lo digo con el afán de edificar, para que no mueran cristianos en este 2025. Bueno, personas que están en Cristo, pues. Mi idea es que no muera el pueblo de Dios antes de tiempo. ¿Cuándo es antes de tiempo? Pues antes de que cumpla todo lo que tiene que cumplir en la tierra, y no lo va a cumplir a los 25, ni a los 30, ni a los 50. Y si usted cree que ya cumplió a sus 50 años todo el propósito eterno y por lo que tuvo que venir a la tierra, entonces viajó a todas las ciudades de la tierra y predicó el evangelio. ¿Cuántas congregaciones formó? ¿A cuántos edificó? ¿Cuántos ganó para Cristo? Y vienen las preguntas de interrogación. Entonces, concluyendo, nadie puede cumplir todo lo que Dios tiene para usted que usted haga sobre la tierra. Por eso yo le digo, después de los 100 años se puede ir. Váyase, ya no esté dando lata acá a los demás. ¿No? Bueno, entonces, los conceptos cerrados de la bondad de Dios, la soberanía de Dios, han traído bastante destrucción a la iglesia de Cristo, ¿eh? Una soberanía arbitraria. Pues yo creo en la soberanía de Dios. Yo creo en la predestinación, pero no en la calvinista, es muy diferente. Por eso le digo, no sé si a partir de febrero vamos a comenzar a vamos a ver el tema de los dones del Espíritu Santo. Más bien no, vamos a hablar el tema de sanidad y milagros, o cómo sanar a los enfermos. Ese va a ser un curso. Luego, no sé si ahí o intermedio vamos a hablar el tema del calvinismo. Mi idea es que esos conceptos mentales puedan salir de ustedes y puedan vivir realmente la vida abundante de Cristo aquí en la tierra. Su cuerpo sea preservado más tiempo, y no siembre semillas de corrupción, sino siembre semillas de vida, porque Cristo es vida. Y si usted entiende el propósito eterno, porque yo he escuchado pues a personas que dicen, bueno, es que a Dios le interesa su propósito, no le interesan los hijos ni la iglesia. Otro concepto errado. ¿Cómo que a Dios le va a interesar su propósito
Y su propósito es venirse a manifestar por medio de Cristo y a través de la iglesia. Entonces parte de su propósito somos quienes, como cuerpo de Cristo, somos parte del propósito eterno. ¿Qué es lo que anhela a Cristo? ¿Expresarse 50 años o expresarse 110 años en usted? ¿O 120 años? ¿Qué es lo que Dios desea? ¿Expresarse mucho tiempo usando los hijos o expresarse 30 años y que se nos vaya el filigonio? ¿Qué es lo que Dios desea? Pregúntele al Señor. Pero si escucha a un ministro de Satanás disfrazándose como ángel de luz, si usted escucha a un ministro y dice, no hermano, pues nada más aviéntate 80 y date por ganancia que llegaste a los 80 y párale. Y otros conceptos que muchos dicen, ¿para qué llegar a viejito? Para que mis hijos me anden cambiando los pañales y me anden cargando la silla de ruedas. Imagínense qué visión tiene esa gente que piensa que van en silla de ruedas a los 80 años. Imagínense. O que mis hijos me cambien los pañales. Dios mío, entonces ¿qué visión tienen? ¿O qué Cristo portan? ¿O qué entendimiento tienen del Cristo que portan? Imagínense. No estamos juzgando a ningún hermano, ni una creencia. Estamos tratando de edificar para que el pueblo viva más tiempo sobre la tierra. ¿Ok? ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿No le gustaría saber en el griego y en otra traducción qué significa eso? Para que usted entienda que Pablo nunca se enfermó, sino que tuvo debilidad física a causa de todo lo que leímos ahorita: persecuciones, hambres, azotes, apedreado, muchas veces en ayunos forzados, porque no comía por la misma persecución. Entonces el aguijón del apóstol Pablo, ¿cuál era según el contexto? La persecución de los judíos. ¿Usados por quién? ¿Usados por quién? Por el ángel de luz, o ángel que se disfraza de luz. Todo es cuestión mental. Es donde puede influenciar el diablo, porque ya no tiene nada en nosotros. Por eso le digo, ¿qué semillas vamos a sembrar? ¿De vida o de muerte? Entonces vamos a ver otra traducción. Por ejemplo, Dios habla hoy, nueva versión internacional, para leer la segunda carta a los Corintios 11:29, por favor. Segunda carta a los Corintios 11:29, por favor, léalo con sus ojos tapatíos y tan pequeños para ella también. ¿Encontró otra traducción? Bueno, la Biblia Bover Cantera 1957 dice: ¿quién desfallece que yo no desfallezca? ¿Quién padece escándalo que yo no me abrace? Otra traducción, por favor. Nueva versión internacional. Cuando alguien se siente débil, ya no habla de enfermedad, habla de ¿qué? Debilidad. No comparto yo su debilidad, y cuando a alguien se le hace pecar, no ardo yo de indignación. Pregunta el apóstol Pablo. Entonces, la palabra enfermedad se sustituye por debilidad. Ahora usted puede decir, pastor, pero usted está agarrando la Biblia, la que mejor le conviene a su concepto. No. ¿Qué se adapta más al contexto de lo que estamos hablando? Apedreado, golpeado, azotado, con hambre, en desvelos. Y luego usted me dice que es enfermedad y no debilidad. ¿Qué quiere entender usted? ¿Debilidad o debilidad física o enfermedad? Lea el contexto. ¿Qué le pasó? Lo apedrearon, lo golpearon, lo azotaron. Mire, si usted dice, no, pastor, es que es enfermedad, pastor. Bueno, vengas un día, nos vamos a traer un látigo, nos vamos a traer piedras, unas botas bien afiladas, y ya que lo golpeemos, lo apedreemos, lo azotemos, usted va a decir, pastor, estoy enfermo. Y lo dejemos todo tirado, moreteado ahí. ¿Va a decir usted que está enfermo? ¿O que está débil físicamente por todos los golpes que le dieron los hermanos? Muchas veces sacamos de contexto las palabras. Pablo nunca quiso decir quién enferma y yo no enfermo. Pablo quiso decir quién está débil y yo no estoy débil. ¿Por qué? Por todo lo que pasó en el contexto.
Y sabe que muchos han agarrado en Reina Valera 60 para decir que Pablo sí estaba enfermo, basado en ese texto bíblico. Entonces, segunda carta de los Corintios 12:7, el mensajero de Satanás, ¿quién era? Ese ángel de luz que usaba a aquellos que lo apedreaban, lo abofeteaban por causa del evangelio, aquellos que estaban en contra de lo que predicaba Pablo, la persecución de los judíos. Los falsos hermanos de Gálatas capítulo 2 que habló el apóstol Pablo. ¿Se da cuenta? Pero si dice, no, pastor, es que sí habla de enfermedad, porque para mí la única Biblia es la Reina Valera 60, pastor, es la única, pastor. Bueno, usted sabe, si quiere agarrar la enfermedad de Pablo, que nunca tuvo, allá usted. ¿Entendemos? Esas semillas que usted vea en una traducción, si no está bien claro, mi hermano, se lo van a llevar a la muerte en este 2025. ¿Suena drástico? Muy drástico. Esas se llaman palabras exhortativas, ¿sabía? Pero son palabras de edificación, porque lo enseñan, lo edifican, para que sea la vida de Cristo que se manifieste en cada área de su vida y no sea la muerte. Por eso le digo, cada pez muere por la boca. Sergio Soto, capítulo 3, versículo 16. Cada pez muere por la boca. Lo que tú crees lo hablas, y lo que tú hablas, la mente, ¿qué cree que va a pensar? ¿Qué cree que va a hacer el alma? Va a tener temor. Y 1 Juan capítulo 4 versículo 17, 18 dice que el temor lleva en sí una consecuencia. Lo que usted teme es lo que va a traer. La seguridad y la fe que usted tiene es la que va a traer la vida de Cristo, no el temor. Por eso cuando se va a la historia de Job, que dice Job, me aconteció lo que temía. ¿Qué temía Job? Pues que sus hijos fueran a morir, y por eso hacía sacrificios todos los días para expiar el pecado de los hijos, cuando ni siquiera estaba la ley de Moisés. Según historiadores, Job fue un contemporáneo de Abraham. Es decir, no tenían por qué sacrificar animales para expiar pecados, no existía. Abraham sacrificó animalitos, sí, pero no para expiar pecados, sino para dar a entender Dios a través de corderos, de los que sacrificó Abraham, para darle a entender Dios el pacto eterno que iba a manifestar en Cristo Jesús. Por eso le digo, el concepto que usted tenga, bueno, vámonos hasta el griego de una vez. ¿Quién enferma? ¿Qué significa la palabra griega enfermar? Griego, me promete que lo va a investigar, para que no diga que lo estoy cuenteando. Váyase a un diccionario Vine, Nuevo Testamento, es el G770, y la palabra significa asteneo o atseneo. Esa palabra significa, ¿qué cree? Carecer de fuerzas, debilidad, pero también se traduce como enfermar. Por eso es que Reina Valera tomó la palabra enfermar. En el contexto, enfermar era estar débil, no era tener una enfermedad incurable, no era tener lepra, era debilidad. La misma palabra de enfermedad se traduce como debilidad física. Carecer de fuerzas o estar débil, eso también se traduce la palabra asteneo. ¿Estamos captando? Investíguelo usted. Siempre, cuando usted lee una traducción, siempre va a ser una traducción, es un, ¿cómo le puedo decir? Una traducción siempre va a ser una interpretación del texto griego o hebreo. ¿Por qué interpretación? Porque regularmente se traduce de acuerdo, o se debe traducir por lo menos de acuerdo al contexto, ¿sí me entiende? Si no se traduce de acuerdo al contexto, entonces es una palabra que está incorrectamente traducida, como lo hizo los autores de Reina Valera, la 1960. Semillas que sembramos van a producir frutos, o producirán frutos de vida, o producirán frutos de muerte. Cada árbol por su fruto, dice el Señor, se conoce. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces vamos a la parábola del sembrador, Marcos capítulo 4. Versículo 13, y habla de 3 tipos de terrenos donde se siembra la palabra. Marcos 4:13, por favor. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Es decir, la parábola de las parábolas, la más importante según lo que, para poder entender las demás parábolas, tenían relación a ¿qué? A la parábola del sembrador. ¿Sí? Versículo 14, el sembrador, ¿qué dice? ¿Qué es lo que siembra? La palabra. Entonces, si la semilla que se está sembrando es la palabra, entonces debe de producir frutos. Versículo 15, estos son los frutos de la semilla que se siembra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita ¿qué? La palabra que se sembró en sus corazones. Entonces Satanás, por decirlo así, ya no tiene nada en nosotros, pero sí puede sugestionarnos para quitarnos la palabra de vida, que es Cristo. Y si se le quita la palabra de vida, que es Cristo, y se le mezcla con una palabra, se mezcla gracia con ley, o sea, inclusive ley u otras palabras o conceptos errados acerca de una doctrina X, entonces ¿qué va a pasar? ¿La puede quitar o no la puede quitar? ¿Cómo? Sugestionando los sentidos o extraviando los sentidos. Versículo 16, asimismo estos son los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, ¿qué pasa? Tropezar en ese sentido, tropiezan, es que se olvidan de la palabra, pues. Estos son los que fueron sembrados en espinos, lo que oyen la palabra, versículo 18, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra, y que se hacen fructuosas. Significa que no hay frutos. ¿Puede dejar la palabra de producir frutos en los hijos? Sí. Y una de las cosas que dice el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra tiene que ver mucho con el pensamiento, con la mentalidad que poseemos, que tenemos. ¿Ok? ¿No se ha dado cuenta usted que alguien cuando le está hablando de repente usted no le escuchó a la persona, aunque la estaba viendo moviendo la boca? Porque usted estaba sumergido en sus pensamientos de preocupación, de que iba a ser otro día. ¿Nunca le ha pasado eso cuando alguien le dijo algo a usted? A mí me pasó muchas veces, ¿no? Que le dijo algo y de repente, ¿y me entendiste, Filigonio? Sí, sí. Y ya después le pregunta, ¿te dije? No, no me has dicho. ¿Por qué? Porque el pensamiento estaba en otra área y no oímos lo que la persona nos estaba diciendo, o sea, no pusimos atención. Es lo que quiere decir aquí, pues. Puede estar la palabra ahogándose ahí porque no va a producir frutos. Espinos, la que se siembra en pedregales, no va a producir frutos. Pero dice el 20, estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Aquí hay algo muy importante, importantísimo. Marcos 4:13, estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Entre comillas, pudiéramos decir que todos los hijos de Dios son buena tierra, pero va a depender de la disposición para oír la palabra. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. ¿Cuáles? La buena tierra son aquellos que oyen la palabra, pero también que creen, me aplica, la reciben. Si es para mí, pastor. Entonces es cuando la palabra comienza a dar frutos. Al 60, al 30, al 60 y al 100 por uno, de acuerdo a cómo usted se vaya avanzando en madurez. Si se va, aquí dice, la buena tierra, entonces son los que oyen la palabra y la reciben y dan, y ¿qué dice? Dan fruto, fructifica, porque la palabra debe de fructificar, sea de muerte o sea de vida.
¿qué oímos? Mezcla de pacto, religión, que Dios me va a probar con enfermedad y es la voluntad de Dios que me vaya antes de tiempo. ¿Qué estamos oyendo? ¿Calvinismo o qué estamos oyendo? Que Satanás es un instrumento de Dios para tocarme, imagínense. ¿Cómo anda un hijo de Dios? Pues ya no sé si Satanás, ya no sé cuándo va a usar Dios a Satanás para ver si me manda un accidente, manda una bicicleta para que me atropelle y ande con la pata chueca, a ver si así me acerco a él. Mi hermano, eso no tiene nada que ver con la Biblia. Entonces aquí una buena tierra es aquel que oye la palabra pero la recibe. Es para mí, pastor, porque yo quiero comer Cristo, no religión. Y ahora vamos a Mateo capítulo creo que es Mateo capítulo 13. Ahí está la otra parte. Buena tierra, Mateo capítulo 13. Mateo 13, 18. Oíd pues vosotros la palabra del sembrador. Versículo 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende. Ese es el problema, no entender la palabra. Oír la palabra y no la entiende, entonces viene el malo y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. O sea, tan importante entender. Y cuando alguien no entiende, ¿qué debe de hacer? Volver a oír. Es que, pastor, no le entendí, como que no le entendí, pues vuelvo a oír. Es que no le volví a entender, pues vuelvo a oír. ¿Que no? Dicen que todo lo que la persona oye por primera vez capta, creo que hasta el 7%, si no es que menos. Creo que Einstein, que tenía un coeficiente del 13%, era el que captaba un poquito más, pero las demás personas, algunos captan el 3%. Pero ¿de qué manera se vuelve realidad que alguien entienda algo cuando está repitiendo, repetitivo, hasta que lo crees, sí, definitivamente? Versículo 20. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción y la persecución, porque esa es la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el engaño y la riqueza la ahogan y se hace fructuosa. Más el que fue sembrado, el 23, Mateo 13, 23, más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye. ¿Y qué va a pasar? Y la entiende. El problema es no entender la palabra, y estamos hablando de transformación del alma, renovación del entendimiento. Más el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende. En el otro, ¿qué dice? Oye y recibe. En Marcos 13, Marcos capítulo 4, ¿recuerda? El que oye y recibe. Pero yo soy de esta idea. Usted tiene que oír y entender primero para luego recibir. ¿Sí? Porque no puede recibir algo que no entiende. Y para poder entender tenemos que ser repetitivos para que se nos quede marcado en la mente lo que estamos queriendo recibir o aceptar de algo que se nos está hablando. Entonces igual el que oye y entiende, el que oye y recibe, entonces da fruto y produce. Debe haber frutos del Cristo que portamos. Pero mientras no haya un cambio de mentalidad, estemos sembrando palabras de muerte, palabras de religiosidad, doctrinas extrañas, entonces ¿qué cree que va a pasar? Lo que usted está oyendo es lo que va a producir su vida aquí en la tierra. ¿Quiere larga vida o quiere vivir corta vida? Va a depender de lo que sembremos. Y si alguien dice, no, pastor, es que yo dependo de que Dios en su soberanía me preserve muchos años sobre la tierra, pastor. Pues sí, pero él le dice que usted lo que esté sembrando le va a producir. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué ha hecho Dios entonces para que yo viva muchos años sobre la tierra? ¿Qué ha hecho Dios? Me ha enviado su palabra, Cristo. Para que yo me alimente de Cristo, esa palabra produzca vida en el alma y en el cuerpo. Pero debo de oírla, entenderla y recibirla. Es para mí, ¿la entiendo? Ok, es para mí.
Pero si no se entiende, que nadie la va a recibir si no la entiende. Es que está en contrario a lo que siempre he oído. ¿Y qué es lo que ha oído? ¿De quién lo ha oído? ¿Por qué lo ha oído? ¿Y lo analizó cuando lo oyó? ¿O lo recibió sin entenderlo? Ese es otro problema. Recibir una palabra sin entenderla es que usted la siembra en su corazón. Y quíteles a los pentecostales, quíteles o a los calvinistas, quítele la doctrina que Satanás no es un instrumento de Dios, quíteselos de su corazón. La verdad es que es una obra del Espíritu Santo muy grande que tiene que hacer, muy grande. Regularmente este tipo de temas no los he escuchado mucho, ¿no? No los he escuchado mucho, este tipo de temas de semillas sembradas van a producir. Bueno, sí lo he escuchado, ¿no? Pero las semillas sembradas van a producir. Entendemos gracia, entendemos justicia, entendemos reino, gobierno, entendemos la obra consumada de Cristo en la cruz, o lo entendemos a medias y creemos que la obra consumada de Cristo en la cruz solamente fue en el ámbito espiritual y no puede impactar lo natural en nosotros. O qué concepto de un Dios soberano tengo. Dios hace lo que quiere, cuando quiere, como Él quiere, sí, pero basado en lo que ya dejó escrito en su palabra. En otras palabras, Dios envió a su Hijo Jesucristo. Jesucristo envió al Espíritu Santo y envió a través del Espíritu Santo dones, regalos para la iglesia. Y esos dones y regalos para la iglesia son con la finalidad de que la iglesia opere, o el Espíritu Santo opere a través de la iglesia para que se manifiesten esos regalos. Y esos regalos incluyen, ¿qué cree? Sanidad en su cuerpo. Órgano disfuncional, milagro. ¿Por qué no se disfruta? Porque ya se habla más en contra de los dones que a favor de los dones. Es más fácil que reciba un milagro a una persona que no conoce a Cristo, que venga de cierta religión, sea ateo, budista o lo que sea, y venga y cree en Jesucristo. Es más fácil que reciba un milagro a uno que ya tiene una estructura mental que se le impuso diciéndole que no existen ya los milagros y las sanidades por este tiempo. Si usted va, imagínense, un bautista enfermo de la panza, y viene una persona que entre comillas practica una religión y de repente va cada mes y se confiesa sus pecados de ese tipo, ¿no? ¿Quién cree que va a recibir un milagro? ¿En quién cree que se va a manifestar el poder del Espíritu Santo? ¿En el bautista o en el persona que no tiene a Cristo? La que no tiene a Cristo. Porque el bautista tiene una estructura mental que los dones de sanidad ya cesaron en el primeros 100 años, y que fue solamente para confirmar una doctrina que nada más Dios se manifestó. ¿Usted cree que con esa estructura mental va a recibir un milagro, una sanidad en su cuerpo? No, porque ya trae una estructura mental inquebrantable. Por eso dice, derribando fortalezas mentales que tenemos que derribar nosotros para poder pues experimentar la vida abundante, porque la vida de Cristo es abundante. Tenemos que derribar fortalezas mentales. Y ya se me fue el tiempo. Entonces la sesión número 3, ¿verdad? Sesión número 3, no sé si voy a continuar con eso. No sé si voy a continuar, pero yo creo que es un tema muy trascendental. No quiero dejar el libro de los Hebreos porque ya lo estamos terminando, pero vamos a continuar el viernes con el libro de los Hebreos y a lo mejor este tema el próximo domingo, pero que creo que es muy trascendental. De repente suena muy fuerte. Sí, es muy fuerte decir que si tú no siembras semillas de vida te vas a morir este año 2025. Muy fuerte. El problema sería que alguien se nos vaya antes de tiempo y nadie le haya dicho esta realidad de comer solamente Cristo. Ese es el problema, que alguien se nos vaya antes de tiempo y no se le hayan abierto los ojos. Decir, oye, si es cierto, si Dios es el autor y envió a Jesucristo, es el autor del propósito eterno, y en su propósito envió a su Hijo, y su Hijo no nada más llevó todo lo que se refiere al ámbito espiritual, las riquezas de su gracia,
que es que nos justificó, que llevó el pecado, que quitó el pecado, que nos hizo uno con Él, que nos sentó en los lugares celestiales, que nos hizo reyes y sacerdotes, que estamos unidos a Él, que estamos completos, que somos la iglesia, su cuerpo, su esposa, etcétera, riquezas de su gracia. Pero no entendemos también que esa riqueza de su gracia y lo que Él conquistó en lo espiritual, que fue quitar la naturaleza de pecado, por lo cual a través de esa naturaleza de pecado vino la enfermedad, obviamente la muerte espiritual del hombre, pero después que se manifestó en el hombre, la primer muerte de Abel, que se manifestó pobreza en Adán. Ahora iba a comer con el sudor de su frente, y se manifestó, ¿qué cree? Pues todo lo demás, a tal manera que llega el Éxodo y están las mentadas plagas de Egipto ahí, a todo lo que dan. O sea, plagas, enfermedades, todo eso vino a causa de la caída, a causa del pecado de Adán. Ahora, ¿qué pasa cuando Cristo nos quita el pecado, la naturaleza de pecado? O sea, por obviedad también se debe ir disminuyendo enfermedades, pobreza y todo lo demás, porque es algo que es la añadidura por ahora ser la justicia de Dios en Cristo Jesús, tener la naturaleza divina que portamos de Cristo, Cristo en nosotros. Por obviedad debe impactar como añadidura en lo natural también esa vida de Cristo, pero a veces es complicado que algunos lo entiendan, y no nos estamos enfocando en el ser humano, estamos enfocando en Cristo, que todo lo de Cristo puede impactar en lo natural. Póngase de pie y démosle gracias al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cambiamos de tema. Bueno, no es que hayamos cambiado de tema, pero empezamos con ese tema. Y luego hablaremos del libro de los Hebreos el próximo viernes. Padre, te damos gracias. En Cristo Jesús te adoramos, te exaltamos, te honramos. Este 2025 creemos que somos portadores de tu vida en el Espíritu, pero también seremos portadores de tu vida en el ámbito natural, físico. Gracias por amarnos y no nada más proveer todo aquello que necesitaba en el Espíritu, sino también creemos que el entendimiento de las semillas que nosotros sembramos aquí en la tierra producirán frutos. Por eso hemos decidido solamente sembrar la semilla Cristo, la palabra viviente, el verbo encarnado. Hemos decidido solo comer Cristo, porque Él es nuestra vida. Te damos gracias, Señor, por guiarnos a que este 2025 saldremos plenos, entendiendo lo pleno que somos y lo completo que estamos ya en ti. Pero que cada semilla, cada palabra que sembremos sea para edificar esta alma, esta mentalidad, y que se vaya construyendo esa casa gloriosa tuya aquí en la tierra, y que tu cuerpo vaya experimentando la vida tuya también en el ámbito físico, porque el anhelo tuyo lo sabemos, tú expresarte muchos años sobre la tierra usando nuestras vidas, Señor. Gracias porque eres fiel, gracias porque eres un Dios que nos lleva siempre en victoria, y sabemos que por tu fidelidad y por entender tu bondad, por entender tu soberanía y por entender, Señor, todo lo eterno, podemos comenzar a experimentar esa vida gloriosa en el ámbito físico aquí en la tierra, Señor, creyendo que todo está suplido aún a alguien que le haga falta un órgano o esté disfuncional. Tú ya tienes ese órgano ya dispuesto para sustituirlo y proveerle vida a tu Hijo, Señor. En cualquier lugar donde nos vea, creemos por esa manifestación de los dones de fe, milagros y sanidades. Y aquel que está enfermo puede comenzar a cobrar vida a ese cuerpo, para que esa persona te exprese, ese hijo tuyo te exprese aquí en la tierra muchos años, Señor. Gracias por esa vida gloriosa que nos impartiste ya, por esa naturaleza divina que ya tenemos, porque estamos unidos a tu Espíritu
pero ahora anhelamos esa expresión aquí en la tierra, Señor, no nada más en el alma, sino esa expresión también en esa vida que ya portamos también pueda tener un reflejo, y como una añadidura también pueda impactar en una salud divina en nuestros cuerpos. Como dice la tercera de Juan 2, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como tu alma va prosperando, se va renovando y va creciendo en el entendimiento de todo lo que tú eres, Cristo glorioso. Creemos que somos sanos por tus heridas, Señor. Creemos en el nombre de Cristo Jesús que todo está suplido conforme a tus riquezas en gloria y de acuerdo a tu propósito, porque es por causa de tu propósito, por eso creemos que podemos experimentar muchos años viviendo sobre la tierra. Por causa de tu propósito, por colaborar con tu propósito, creemos que también en el área financiera todo está suplido también conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Estamos agradecidos por tu amor, agradecidos por tu bondad y tu fidelidad en Cristo Jesús. Amén. Maravilloso entender esto. Gracias, Cristo. Puede darle un fuerte aplauso como un acto de reconocimiento nada más a Él. Gracias, Cristo. Y bueno, nos despedimos los que estuvieron conectados por internet. Pastor Federico Lara, hermano acá de Chile, hermano Ricardo, no sé quién más estuvo conectado ahí, Michelle. Si no, pues, si no veo sus comentarios o los veo al final, pues ahí les mandamos un saludo a todos ustedes. Si cree que fue edificación para su vida, compártalo si lo entendió. Y si no lo entendió, ¿qué vamos a hacer? Volverlo a repetir. ¿Entendemos? La idea es que esta palabra pueda llegar a todo hermano en Cristo, sea pentecostal, sea bautista, sea metodista, sea presbiteriano, sea de la gracia, sea de la verdad presente, o sea de cualquier denominación, sea de la palabra de fe, y de cualquier denominación puede llegar esta palabra. El anhelo de Cristo es que nosotros portemos su vida y lo expresemos muchos años sobre la tierra. Entonces quedamos despedidos de los de internet. Les recuerdo, el próximo viernes 7:40, 7:45 continuamos con el tema que se llama análisis al libro o carta a los hebreos. Aquel que no tiene a Jesucristo en su corazón en su vida puede comenzar con un simple acto de fe, decir: Señor, hable con su boca si lo ha creído en su corazón. Señor, tú eres mi Señor, mi Salvador y mi Dios. Entonces puede experimentar Cristo en usted, la esperanza de gloria, la vida eterna. Y aquel que está enfermo, pues comienza a escuchar este tipo de... ¿Sabe que estos temas van a traer salud a su cuerpo? Este tipo de temas van a traer sanidad a sus cuerpos. Muy bien, despedidos estamos, gracia y paz, bendecidos en Cristo Jesús. Un fuerte abrazo.